Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy. Dios, bendice nuestro ser. Desafío, esperanza, aliento, lo que tú tengas para nosotros hoy, Señor, por favor, dánoslo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy interrumpimos la serie de sermones basadas en Santiago y el próximo domingo iniciaremos Adviento, los temas en relación a la llegada del Señor Jesucristo a estar entre nosotros, independientemente de la fecha, que no es exacta, lo sabemos. Así es que dejaremos pendiente Santiago para enero, porque interrumpimos de esta manera, y la razón es muy sencilla, porque nuestra iglesia está metida en un compromiso, en un proyecto de expandir el Evangelio, y para eso estamos comprometidos también con un sueño que tiene que ver con nuevas instalaciones, y por eso los hermanos de finanzas me han pedido que yo hoy predique un mensaje especial que nos traiga, además de aliento, esperanza, desafío a ustedes y a mí, nos traiga también el conocimiento de la palabra de Dios en relación a nuestro proyecto de vida como iglesia. Por eso, déjenme conducirles en un pasaje de la Escritura muy hermoso bajo este tema: un milagro en medio de la crisis. Un milagro en medio de la crisis. Las grandes necesidades de la humanidad son grandes oportunidades para que el amor de Dios se manifieste, para que la iglesia cumpla su misión y para que los hombres se acerquen a Dios. La esperanza brilla más en medio de la crisis. Lo que quiero decir aquí con esta breve declaración, digámoslo así, de poner como las cartas sobre la mesa, es que las crisis son buenas. Brilla más la esperanza en medio de la crisis. Los cometas, papalotes o como le digamos, no se elevan si no hay viento que se les oponga. Los héroes no surgen si no hay situaciones difíciles. No sería más que un párroco más olvidado. Don Miguel Hidalgo, si no hubiese sido por la esclavitud, ¿no es cierto? Un indio más, si no hubiese sido por el problema de la tierra, sería Zapata. Es decir, las situaciones difíciles de la vida hacen que surjan los héroes. Muy bien. Déjenme introducirme de esta manera. Completen conmigo este dicho mexicano o tal vez latinoamericano, no sé. A todo se acostumbra uno, menos a no comer. Este otro que no es proverbio, pero es una frase que decimos: atácate, Matías, que de esto no hay todos los días. Si no se lo sabía, ya se lo sabe. Atácate, Matías, cuando hay abundancia y un buffet tremendo, atácate, Matías, que de esto no hay todos los días. La panza es primero, se llama un libro de Eduardo del Río, o Ríos, en donde habla de los hábitos alimenticios del mexicano, habla pestes de nosotros en relación a nuestra forma de alimentarnos, y su libro se llama La panza es primero. Todos estos dichos y otros más resaltan la importancia de comer y lo significativo que es el hambre, porque ¿no es cierto que el hambre es una bendición? ¿Ha tratado de comer sin hambre? ¿Se ha enfermado alguna vez y no le da hambre y necesita que coma la gente y come y usted no tiene hambre? O sea, la hambre es una bendición, ¿verdad? Porque comer sin hambre sería terrible. Pero bueno, estos dichos y otros más destacan ese asunto, lo importante que es el hambre, comer, pero también el hambre. De hecho, es uno de los grandes males de la humanidad, que con toda la tecnología, ciencia, los seres humanos no hemos podido erradicar. Y dicen los que saben que no es que la Tierra no alcance para todos, que no es que el planeta Tierra no alcance para todos. Lo que pasa es que la riqueza está mal distribuida. Hay lugares en donde se tiran toneladas de alimentos al mar, ¿sabe usted eso? Para encarecerlo, porque hay demasiada cosecha de algo, entonces se tira para que se encarezca y poder venderlo a buen precio. Y hay lugares del mundo donde ese alimento sería útil y la gente está muriendo, pero así es de injusticia, así es de injusta la sociedad humana. Como hemos visto en Santiago, capítulo 1, versículo 23, la verdadera fe, Santiago dice, religión, es incluso saciar las necesidades de la gente necesitada. ¿Se acuerdan de ese pasaje que leímos ya? La religión pura y sin mácula es ayudar a las viudas, a los huérfanos. Así que este tema, el hambre, la injusticia, las necesidades, es un tema importante. Y quiero llevarles a un pasaje de la Escritura en donde el Señor Jesucristo, entre otras muchas cosas, nos habló de eso. Se trata de Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, aunque debo decirles que usaré lo que dice también Marcos sobre este milagro, y lo que dice también Lucas sobre este milagro, y lo que dice también Juan sobre este milagro, porque da la casualidad que este milagro es el único de los milagros que el Señor realizó que aparece en los 4 evangelios. Debe ser muy importante lo que nos dice.
Debe ser muy significativo lo que nos dice que el Señor permitió que su Santo Espíritu inspirara a los escritores que lo pusieran los 4. Dice, algunos lo cuentan solamente uno de ellos. Juan dice varios milagros que solamente él cuenta. Algunos lo cuentan 2 de los evangelistas, algunos 3, pero los 4 evangelistas nos lo cuentan. Dice así en la versión de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Me siguen con su vista, se los leo yo. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí a una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostar sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ya hemos dicho que si había una mujer por cada hombre y 2 chamacos por cada matrimonio, pues ¿cuántos eran? 20,000 personas. En este pasaje se nos narra el único milagro, insisto, que aparece en los 4 evangelios. Los alimentos que multiplicó el Señor, los peces eran una especie de charales, pero un poco más grandes que los charales que comemos nosotros acá. No más grandes que la palma de una mano, se secaban y se salaban también para que permanecieran durante mucho tiempo. No había refrigerador y esas cosas. Y los panes eran muy parecidos seguramente en tamaño a lo que nosotros conocemos como bolillo, pero por supuesto que eran diferentes, más se parecían a una tortilla, como el pan árabe que usamos ahora. Y a menudo se usaba en los viajes para traer alimentos. Así es que ese alimento podía alimentar a una sola persona. Insisto, si eran una mujer por cada hombre y 2 chamacos, póngale usted, serían 20,000 personas. Digamos que no tanto, 10,000 personas. Las que sean, 5,000 siguen siendo muchas, ¿verdad? Aunque el pasaje dice clarísimo que sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué nos enseña este pasaje? Quisiera compartir con ustedes algunas cosas que me parece que podemos aplicarlas de una manera muy clara y muy pertinente para nosotros, de acuerdo a nuestra misión, a nuestro proyecto como iglesia y a los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. La primera enseñanza es esta: el Señor sabe de nuestras crisis. Primera enseñanza evidente. Insisto, se podían predicar muchos mensajes, muchos sermones de este pasaje, pero déjenme ubicarme en una cierta línea de este pasaje y las enseñanzas que tiene para nosotros. El Señor sabe de nuestras crisis. Déjenme ir a otros pasajes de otros evangelistas también, además del de Mateo, para centrarnos en algunas cosas. Marcos dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí empieza el problema. Aquí empieza el problema. Marcos nos cuenta dónde comienza el problema. En este pasaje, este pequeño versículo no nos lo dicen los demás evangelistas o no nos lo dicen de esa manera, pero aquí comienza el problema, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es un hecho que en ese asunto de caminar el Señor Jesucristo con una gran multitud siguiéndole y escuchándole, es un hecho que requería de cierta organización y de la participación de los discípulos. Y a ver, por aquí, señora, a ver, espérense tantito, ahorita los atiende, quieren que ore, sí, hagan fila. ¿Puede imaginarse usted ese asunto? O sea, muchos más que los que nos reunimos en el gran foro. Muchos más que los que jamás nos hemos reunido ustedes y yo como congregación cuando nos reunimos todos los cultos. Nunca hemos sido tantos como esos que estaban ahí reunidos. Y es interesante que el Señor les llama aparte: venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Cuánta compasión podemos ver en el Señor? No hay nadie que pudo haber estado más cansado que Él al estar atendiendo a la multitud. Sin embargo, está preocupado por sus discípulos y les llama a descansar. Este es el contexto del milagro. Un Señor Jesús preocupado por sus discípulos. Vengan aparte, vengan, dejemos ahí la multitud, déjenlos ahí tantito, vengan ustedes acá conmigo. De acuerdo con Marcos, el contexto de este suceso es el nombramiento. Si leemos antes incluso del pasaje, el contexto es el nombramiento de los 12 y la noticia de la muerte de Juan el Bautista. 2 de los evangelios nos dicen eso, que este milagro sucedió justamente después
de que el Señor los había instituido a ellos como apóstoles y que habían escuchado la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Podemos resumirlo en pocas palabras lo que estaba pasando. Trabajo exhaustivo y dolor mezclado con temor, porque eso de que hayan matado a Juan Bautista trae dolor, pero también temor. Si lo mataron a él, pues eso puede venir también contra nosotros. Podemos resumirlo aún más, lo que estaba pasando. Crisis. Hay una situación, el Señor Jesucristo los nombra recién, ellos tienen trabajo, andan para allá, para acá, escuchan la noticia, acaban de matar al primo, ¿no?, del Señor Jesucristo, por cierto. Y una gran multitud y cansancio, ¿qué había? Insisto, podemos decirle trabajo exhaustivo, dolor mezclado con temor, pero podemos decirle una palabra muy común que el día de hoy usamos cada rato, la palabra crisis. ¿Ha notado esto? Cuando yo era niño no conocía la palabra. ¿Usted la conocía cuando era niño? No, algunos dicen que sí, porque son más jóvenes que yo tal vez, pero cuando yo estaba en el kinder, primaria, no recuerdo esa palabra, no la decían mis padres, pero el día de hoy está de moda, ¿no es cierto? Se usa muchísimo esta palabra. Tal vez se usaban otras antes, pero ahora esta ha cobrado sentido en nuestro contexto histórico. Cometemos un grave error, hermanos, cuando creemos que Dios se olvidó de nosotros cuando tenemos problemas. En esta primera enseñanza encontramos al Señor Jesucristo preocupado. El Señor sabe de nuestras crisis. El Señor sabe de nuestras crisis. Cometemos un gravísimo error cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros cuando tenemos problemas. Es que, Señor, ¿dónde estás? Los salmos le dicen, despierta, Señor. ¿Ha oído ese salmo que dice, despierta? Le dice al Señor. Los seres humanos de antes, David y otros cantores de Israel, y nosotros no hemos cambiado de los de antes y nosotros seguimos de repente creyendo que Dios se durmió, estaba muy ocupado, está atendiendo a otros. Es de noche, entonces está atendiendo a los chinos que están despertando allá del otro lado y son demasiados. ¿No es cierto? Por cada 100 habitantes del planeta, 20 son chinos, entonces lo está atendiendo a ellos. Como es de noche, a mí no me puede atender. Cometemos un grave error cuando tenemos esa idea matemática de que Dios no puede atender porque somos muchos. En lugar de renegar o de temer, deberíamos esperar en los milagros. Porque si caminamos con el Señor, una cosa es segura. Si hay crisis, habrá un milagro de parte de Dios. Cuando regresemos del trabajo, hermano, algunos aquí regresan a su casa en metro, ¿no es cierto? O en pecero. Y eso ya de por sí es una aventura. Eso ya de por sí es un riesgo, ¿no es cierto? Y además aporreados por los empujones y porque no hubo ventas y porque las deudas sí están, los acreedores sí están bien. Noté una cosa muy interesante. Para recibir beneficios del gobierno hay muchos obstáculos, como al médico, en el seguro social. Las máquinas son antiquísimas, están ahí unos escritorios espantosos, pero los de Hacienda tienen la tecnología más avanzada para cobrarnos. ¿Han notado eso? No es cierto, saben todo. Si compro un nuevo teléfono, se enteran. Si voy de viaje, se enteran. Si alguien me deposita una ofrenda de amor en mi cuenta, se enteran. Pero cuando se trata de yo conseguir beneficios, no, es una vejentud de los trámites y de los aparatos, pero de aquí para allá, ¿sí han notado eso? Cuando venimos así renegando, enojados, renegando, y de pilón pone radio y se anuncia que posiblemente ya estamos en una tercera guerra mundial. ¿Han oído esas noticias? Ya hay gente que dice 6 países involucrados y no sé qué tanto, y entonces, y usted y yo nos sentimos así como un poco agobiados. Y las noticias de que vamos a ser papás, no, de repente, ¿a qué? O de que nuestros hijos van a ser papás. Hermanos míos, primera enseñanza, y espero que esta sea como un bálsamo para nuestro corazón. El Señor sabe de nuestras crisis. Este pasaje nos dice que el Señor sabe de nuestras crisis. El contexto de este suceso, porque siempre interpretamos el milagro de la multiplicación de los panes como un desafío bien serio, que sí, debe ser así también para los discípulos. No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer, pero era necesario ir al contexto, porque el contexto es un Señor que está preocupado por sus discípulos y los llama aparte, porque ni siquiera tenían tiempo para comer, ni ellos. No solo fue la gran multitud que no tenía tiempo para comer, eran sus discípulos incluso, que tal vez tenían menos tiempo que la multitud. Vayamos a una segunda enseñanza. El Señor usa a su iglesia para realizar milagros en medio de la crisis. La primera enseñanza fue esta: el Señor sabe de nuestras crisis.
Segunda enseñanza, el Señor usa a su iglesia para realizar milagros en medio de las crisis, o en medio de la crisis. Dice Mateo 14:16, que ya lo leímos, pero déjenme puntualizarlo. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37, primera parte, dice así: respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y Lucas 9:13, primera parte, dice: él les dijo: dadles vosotros de comer. Es la misma cosa, ¿no? Pero Mateo dice: no tienen necesidad de irse, no tienen por qué irse. Señor, ya despacha a los que se vayan a un 7-Eleven, a un Oxxo, debe haber por ahí una Soriana, un Superama, aunque sea chiquito, o una Mega. Pero estaba en el desierto, no había nada de eso. Ya, por lo menos un mercado sobre ruedas. El asunto es muy claro. Los que formamos parte de la iglesia del Señor tenemos una responsabilidad en medio de las crisis de la humanidad. Sin embargo, eso está claro. El Señor nos presenta un desafío así de golpe y porrazo y nos dice: momento, mi iglesia para eso está. ¿Cómo que se vayan y que resuelvan, que se rasquen con sus propias uñas y luego ustedes para qué los estoy formando? Es la primera cosa que dice. Sin embargo, debemos entender una cosa: no podemos resolver el problema del hambre física. Ustedes y yo, por más que juntemos despensas, no podemos resolver el problema de hambre en el mundo. Pero sí podemos ayudar a resolver el problema que lo causa. Porque ya dijimos que hay hambre en el mundo no porque el planeta Tierra no alcance para todos. Hay hambre en el mundo porque está mal repartida la riqueza. Porque si tuviéramos una filosofía diferente de la vida y una filosofía diferente con respecto a lo que es la materia y nos relacionáramos de diferente manera con la materia los seres humanos, no habría ningún necesitado en el planeta, ninguno. El problema es la injusticia. Ustedes y yo no podemos resolver el problema del hambre en el mundo, pero parece que el Señor sí nos dio autoridad y sí nos dio los elementos y el mensaje y la estrategia para resolver lo que causa eso, que es el pecado. En el mundo hay injusticia, desigualdad, discriminación, fanatismo, guerra. ¿Ha notado? Esta guerra que está sucediendo en el mundo ahora está basada en fanatismo. Otras guerras estuvieron basadas en riqueza, estuvieron basadas en territorio. Esta está basada en fanatismo. ¿Ha notado eso? Está basada en religión, en conceptos sobre Dios. Qué triste. En el mundo hay injusticia, desigualdad, discriminación, fanatismo, guerra y todas las terribles consecuencias de estas cosas. Porque el ser humano está alejado de Dios o porque se ha comprometido con un concepto religioso equivocado de Dios. Así que nuestra gran aportación, nuestra revolución verdadera, nuestra manifestación pública y personal, masiva o individual, debe ser nuestra proclamación del Evangelio y nuestro trabajo para establecer el reino de Cristo en la tierra por medio del crecimiento de su iglesia. Me preguntan de repente que si los cristianos debemos hacer manifestaciones y hacer desfiles. Yo digo que hay causas justas y que no habría problema en que participáramos. Y este puño sí se ve y no sé qué, el pueblo unido y esas cosas. Si las causas son justas, pero les tengo una noticia. La revolución más grande que se puede hacer en este planeta es la proclamación del Evangelio de Jesucristo, porque cualquier problema social y cualquier problema que existe en el mundo es causado por una cosa: pecado. Y cuando usted y yo proclamamos el Evangelio de Jesucristo, estamos resolviendo la causa de todos los problemas. Por eso nuestra más grande revolución, este puño si se ve, es la revolución de predicar el Evangelio de Jesucristo. Les he contado que un día di el grito de la independencia en una ciudad. Como ya fue hace muchos años, lo puedo decir públicamente porque supongo que es delito o algo así. Fui a un lugar, no quiero decir exactamente todas las cosas porque puede ser algo, no sé si es peligroso o no, pero en un pueblo de Oaxaca, era cabecera municipal, fui a predicar a un congreso juvenil y estaban ahí como 300 o 350 jóvenes y yo hablé acerca de que hay que ser revolucionarios en el mundo y no sé qué, cosas de esas. Y entonces después de eso nos pusimos a comer, a la cena. Y la cena, pues, ¿qué es que se cena en los congresos juveniles? Pues papas, ¿no? En la mañana huevo con papas, en la mediodía papas con huevo y en la noche papas, algo así. Y entonces estábamos comiendo cuando llega un joven y me dice: pastor, usted acaba de predicarnos, hicimos decisión, pasaron al frente algunos jóvenes, lloramos que debemos impactar al mundo. Sí. Dice, pero allá en la plaza del pueblo está la fiesta mexicana porque va a darse el grito y están cantando y bailando mexicanidades y nosotros aquí encerrados, como usted dijo, como monjes locos encerrados en nuestra religión. Le digo, ¿qué propone? Pues que vayamos a celebrar con nuestra patria.
Yo dije, pues vamos, y hablo a los organizadores. Oigan, en toda iglesia bautista hay una bandera, agarramos una bandera mexicana, ensayamos el Por México Hermanos. Por México Hermanos, marchemos siempre. ¿Se lo saben? Es el himno de la Convención Nacional. Lo ensayamos y que nos vamos, pero imagínense, está el pueblo, un pueblo pequeño, pero cabecera municipal, y hay bailables y demás, y de repente llega un contingente de 350 chamacos con una bandera cantando. Sí puede ser susto, ¿verdad? Y entonces yo me adelanté porque vi el asunto, dije, ay caray, sí estamos impactando aquí, y me adelanté y busqué a los organizadores y había ahí un maestro de la preparatoria. El organizador le dije, oiga, somos cristianos, somos de un congreso, no se preocupe, venimos a celebrar, porque somos cristianos, pues somos bien mexicanos. Bueno, gracias. Ya nos pusimos ahí, había bailables y de repente la gente empezó a hablar y decir cosas, y llega el presidente y me dice, oiga, usted es predicador, ¿verdad? Pues sí. Es que, ¿qué cree? Que no hemos gritado. Yo los oía grite y grite, pero él me dice, no hemos gritado. Y le digo, o sea, ¿qué se refiere? Sí, dice, es que ya pasó el grito, pero no gritamos. No entendía yo, ya pasó el grito, pero no gritamos. Entonces me dice, es que mire, venga, y me lleva. Y el presidente municipal lo tenían entre dos hombres y estaba bien briago. Entonces es que tomó para agarrar valor y agarró valor de más. Eso ya lo estoy yo parafraseando. Dice, y no gritó. Dijo sandeces y nadie dijo ¡viva! No gritamos. Y el pueblo no se va a ir, ese bailable ya es la segunda vez que se baila, porque la gente no se va porque quiere gritar. Dice, pero usted es predicador, ¿no? Imagínese, le digo, pues, ¿y entonces qué quiere? Que pues ahorita es la tribuna, dice, están hablando, pues suba usted y pónganos a gritar. Que le digo a 2, 3 jóvenes, a Leslie Ortiz y a otro, oigan, pues me contestan, ni hacía falta que les dijera, somos más mexicanos que nadie. Subí yo con mi lenguaje religioso, Dios los bendiga. Somos cristianos, bautistas. Había un folleto en esa época que se llamaba Soy bautista y orgullosamente mexicano. ¿No se acuerdan, bautistas viejos de aquí? Era un folleto evangelístico que se hizo en la convención. Decía, soy bautista y orgullosamente mexicano. Y adentro predicaba el evangelio a los mexicanos. Y entonces yo saqué mi folleto y les dije eso. Y dije, por eso nosotros los cristianos amamos a nuestra patria. Y también podemos decir, ¡viva México! Y que me contestan y casi me tumban, ¡viva! Y ya agarré valor, ya me entró Yo sabía que se decía 3 veces, ¡viva México! ¡Viva! Para cuando el segundo ¡viva México! Estaba yo diciendo, alguien salió corriendo y me trae la bandera. ¡Viva México! ¡Viva! Y viva. Y luego me agarré con los héroes y me acordé de Hidalgo y de Morelos y de Guerrero y se me acabaron. Y entonces le seguí hasta Benito Juárez, salí yo, que es de otra época, pero estaba en Oaxaca, como quiera, es paisano, no de ellos, y empecé a gritar de todo. Oiga, se vale que el mexicano, que el cristiano participe en manifestaciones. Sí, es justo, adelante. Algunos mítines son legales, algunas, ¿cómo se llaman esos que dejamos de trabajar? Algunos huelgas son legales, son parte de la ley, de nuestros derechos. Pero le tengo una noticia, nuestra revolución más grande, lo más grande que podemos hacer por la sociedad y las cosas que hay en ella es predicar el evangelio, porque soluciona el problema básico que causa todos los demás problemas. Así es que el Señor usa su iglesia para realizar milagros en medio de la crisis. Haber dado el grito esa ocasión, que posiblemente fue algo ilegal, no soluciona nada. Solamente trajo ahí alegría o algo, pero predicar el evangelio, anunciar el evangelio, eso sí, transforma el mundo en que vivimos. El Señor sabía que sus discípulos no tenían comida suficiente para alimentar a aquella multitud. Sin embargo, aún así los desafió a hacerlo, porque quería que entendieran su papel de responsabilidad. Él no era iluso para pensar, estos han de traer lonche. ¿Cómo? Él sabía que no traían nada. ¿Por qué él los desafía? Porque quería poner los puntos sobre las íes con respecto a la misión de la iglesia. Ellos buscaron en sus bolsillos y no encontraron nada. Voltearon sus alforjas y estaban vacías. Sus maletas, ni un 5, ni una lenteja. Pero siguieron buscando y finalmente encontraron el pequeño almuerzo de un niño y lo entregaron al Señor. Nuestra manera de responder, hermanos míos, a esta demanda del Señor es un asunto tan práctico y sencillo que vale la pena decirlo, aunque se enojen algunos en las iglesias. Cuando entregamos los diezmos,
que por cierto son de Dios y no de nosotros, estamos respondiendo al Señor en la misma manera como los discípulos respondieron en aquella ocasión. Cuando además trabajamos, ofrendamos el esfuerzo, el tiempo y las habilidades que Dios mismo nos ha dado, estamos respondiendo a esta demanda del Señor. Cuando desarrollamos ministerios para proclamar el Evangelio con amor en acción, estamos respondiendo a esta demanda. Algunos se ofenden al escuchar estas cosas y se defienden como gatos panza arriba con críticas y comparaciones que la verdadera iglesia del Señor no merece, porque ya están en Oreb como esos de la televisión, usureros. La iglesia del Señor y la iglesia de Oreb no merece esa comparación. Se lo digo con respeto o sin él. La iglesia de Oreb no merece esa comparación, porque hay gente que de repente, por el dolor que tiene de dar, por el amor excesivo que tiene a su dinero, de repente critica a congregaciones como esta, en donde las cosas se hacen de diferente manera que las hacen algunos usureros por la televisión. Sin embargo, se trata de una palabra que no podemos ignorar. El Señor pudo haber hecho que cayera del cielo hamburguesas. El Señor pudo haber hecho que cayeran del cielo pavos horneados frente a aquella gente, con su respectivo refresco bien frío, por supuesto, y sin gluten para los celíacos como yo. Sin embargo, en medio de aquella crisis, dijo, ¿pueden repetir conmigo lo que dijo a su iglesia, a nosotros? ¿Qué dijo? Dadles vosotros de comer. El día de hoy también puede hacer llover lingotes de oro en este culto. Dios puede hacer llover lingotes de oro. Digo, pues que nos avise dónde van a caer, si no, soparrazo que nos da, ¿verdad? Pero nos sigue diciendo el Señor, dadles vosotros, porque espera nuestra entrega y participación. Él puede hacer llover euros sobre nuestros alfolíes, por supuesto que puede hacerlo, por supuesto. Puede hacer llover eso, para que compremos pronto un terreno para las nuevas naciones, por supuesto que puede hacer eso. Es más, creo que ya lo hizo. Sí, creo que en la semana hizo llover sobre este artefactito chiquito, hizo llover aquí, y me demanda lo que le demandó a aquellos, dadles vosotros. Entonces sí, Él sí lo hace. Primera enseñanza, el Señor conoce nuestras crisis. Segunda enseñanza, el Señor usa su iglesia para realizar milagros en medio de la crisis. Tercera enseñanza, el Señor nos desafía a una entrega verdadera en medio de las crisis. Leamos algunos textos. Juan 6:5 dice así: cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿No puede ver la ternura del Señor? O sea, una gran multitud. Felipe está preocupado con ese asunto de que no coman y demás, fue el que habló según los evangelios. Y en este pasaje el Señor le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde sacaremos? ¿Cómo la ves, Felipe? Juan nos da este detalle revelador. Felipe está preocupado por la gente, recomendó al Señor que los despidiera para que buscara algo de comer. La realidad era grave, estaban lejos de las ciudades y la gente absorta que escuchaba al Señor se había olvidado de sus necesidades. Caminar grandes distancias sin alimento hubiera sido peligroso. De regreso a los pueblos para comer, de seguro muchos se hubieran desmayado en el camino. Yo no hubiera aguantado, los diabéticos no hubiéramos aguantado, se nos baja el azúcar, ¿no es cierto, hermanos? Aquí que sufren ese mal como yo, nos hubiéramos desmayado. Sin embargo, el Señor le regresa a Felipe su preocupación con una pregunta que parece tierna. ¿De dónde compraremos para que coman estos? Como cuando le decimos a nuestros niños, ¿y dónde estará? No sé qué, porque queremos motivarlos a que reflexionen y que piensen y que nos respondan. Esta es la misma pregunta que nos hace el Señor el día de hoy. ¿De dónde sacaremos, Iglesia Oreb? ¿De dónde sacaremos suficientes recursos para ayudar a los necesitados y poder hablarles del Evangelio con muestras de amor convertidas en comida? Con muestras de amor convertidas en cobijas, en ropa, en auxilio para sus necesidades. ¿De dónde? Nos pregunta el Señor Jesucristo ahora. ¿De dónde sacaremos recursos para construir unas nuevas instalaciones donde la gente pueda venir a escuchar el Evangelio, a ser capacitada para proclamar y a encontrar compañerismo restaurador y discipulador? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Nos pregunta el Señor el día de hoy todavía. Nosotros debemos responder a ese desafío. Iglesia Bautista Oreb, nosotros debemos responder a este desafío. Hoy el mensaje es muy particular y pertinente para nosotros, Iglesia Bautista Oreb. El Señor sabe de nuestras crisis. El Señor usa su iglesia para solucionar o para enfrentar o superar las crisis. Y el Señor nos desafía a su iglesia
a una entrega verdadera en medio de las crisis. Siguiente enseñanza. El Señor recibe nuestra entrega de amor en medio de las crisis. El Señor recibe nuestra entrega de amor en medio de las crisis. Marcos 6:38 añade esto. Lo leen conmigo, está en la pantalla. Él les dijo: ¿cuántos peces tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Lean conmigo ahora Mateo 14:18. ¿Cómo dice? Él les dijo: traédmelos acá. Ya hemos dicho que el Señor no pide mucho, en realidad pide todo. Si alguien piensa, no, Dios pide mucho, se equivoca, pide todo. Y si eso le ofende, pues ya usted. No podemos seguirle si no entregamos toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra voluntad. Sin embargo, le explico, Él no nos deja desposeídos. Él no nos deja desposeídos jamás. Él no nos empobrece como lo hacen los usureros del evangelio que obligan a la gente a dar para enriquecerse ellos mismos. El Señor hace algo diferente. Mire, el Señor nos invita a participar en su reino y en la realización de milagros, porque Él quiere hacer milagros y en ocasiones necesita materia prima para hacer los milagros. En esta ocasión, pudiendo haber alimentado con peces y pan celestial a la gente, lo hizo con unos panes y unos peces que alguien tenía. Usó materia prima, ¿están de acuerdo conmigo? Y esa la multiplicó. Dios nos invita a ser parte de los milagros. La gente estaba hambrienta y todos comieron, se hartaron. El texto dice, los 4 evangelios cuando hablan de que comieron, la palabra que usan para decir que comieron y que se llenaron, dice que se hartaron. O sea, les dio el mal del puerquito. Es lo que dice, la traducción más exacta sería esa. Y comieron hasta experimentar el mal del puerquito. Hermanos, en Cuba, ¿se usa esa expresión allá o no? ¿Qué es allá? ¿Qué el mal es cuando ya estás así hasta mareado de que comiste de más? ¿Se usa alguna expresión? Hartados. Hartados. Estaban hartados. Sin embargo, tuvieron sobreabundancia, comieron hasta más no poder. En la mayordomía financiera del Señor no hay injusticia. Tengamos cuidado con la herética doctrina de los pactos y la siembra. Traiga su ofrenda, mande su ofrenda. ¿Ha oído esos usureros por la televisión? Falsos profetas. Están basando sus ideas en una falsa doctrina. Le explico. No podemos darle a Dios una cantidad para que Él nos dé o nos devuelva multiplicada. Señor, voy a dar estos 100 pesos para que tú me devuelvas 1000. ¿Quién soy yo para ponerle a Dios condiciones? Dios me dice, quédate con tus 100 pesos, no los necesito, tengo mucho más que tus 100 pesos. Y si solamente vas a dar para que yo te regrese más, ¿qué es eso? ¿Sabe qué nos diría Dios? ¿Quién crees que te dio los 100 pesos? ¿Quién cree que te dio esos que tienes? ¿Cómo que me das para que yo te des y yo te lo di lo que vas a entregar? No podemos obligarlo a que nos dé, porque nosotros le mandamos una ofrenda y entonces nos tiene que dar. No, eso es como pretender manejarlo a nuestro antojo y así pretenden enseñar los falsos profetas de la prosperidad. Él ya nos bendijo, aún antes de que nosotros le demos, Él ya nos bendijo y nos ha ordenado que de eso que ya nos dio, consagremos lo que le corresponde a Él. Y la Biblia enseña que el diezmo es de Dios. Si alguno aquí puede asegurar que Dios no le ha dado nada, y si acaso eso fuera verdad, entonces no debe dar nada, ni un peso porque el diezmo de nada, ¿cuánto es? Nada. Entonces pues no dé nada. Si usted puede asegurar que Dios no le ha dado nada, pues no dé nada. Pero cualquiera de nosotros que reconoce que ha recibido de Dios algo, poco, mucho o muchísimo, entonces debe asegurarse de consagrarle a Dios lo que es de Dios. Además, debemos entender una cosa. Su palabra sí nos advierte que cuando honramos a Dios con nuestra fidelidad en la mayordomía financiera, Él promete bendecirnos. Sí dice eso, porque Él confía en quienes son fieles y les entrega en administración más bendición. Pero usted y yo no damos para que nos dé más, no, damos porque nos dio ya. Es la diferencia. No damos para que nos dé, damos porque ya nos ha dado y le honramos en gratitud y adoración. Entonces, hermanos míos, el Señor recibe nuestra entrega de amor en medio de la crisis. Tráemelos acá. Vayan, busquen, ¿qué hay? Tanto, tráiganlo. Tráiganmelo. Y el chamaquito aquel entrega su pequeño almuerzo. Una enseñanza más.
El Señor organiza su iglesia para hacer milagros en medio de la crisis. Lean conmigo Lucas 9:14, por favor. Aquí nos habla de la organización del milagro. ¿Cómo dice el texto? Léanlo conmigo. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Oigan, nuestros días de campo, que somos 300 y acaso 500, es un relajo. Imagínense alimentar a aquella gran multitud. Y además era del mismo asador, salía todo. O sea, me refiero, era un asunto común. Entonces, el siguiente texto, Juan 6:10, ¿cómo dice? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. La solución del problema fue el poder del Señor, que multiplicó los peces y los panes. Sin embargo, aquello hubiera sido un tremendo desorden sin una buena organización. ¿Se imaginan la gente hambrienta y de pronto aparecen cestas de pan y pescado en diferentes lados? ¿Se imagina eso? ¿Se imagina la rebatinga? El día de hoy eso hubiera sido un tremendo relajo. El Señor hace un llamado a sus líderes, a sus colaboradores, para que organicen a la multitud en grupos y administren la bendición. Eso tiene una gran enseñanza para nosotros, ¿no le hace pensar, percibir claramente cómo la iglesia debe organizarse y cómo debemos ser ordenados al participar en la mayordomía financiera, en el proyecto financiero de Dios para realizar la salvación de la humanidad? La iglesia es la agencia del reino de los cielos en la tierra, que el Señor usa para hacer milagros en medio de la crisis. Somos la agencia del reino de los cielos aquí en la tierra, y debemos organizarnos para hacer posible que los milagros del Señor bendigan a la gente. Cometen un grave error aquellos que pretenden vivir su cristianismo alejados de la comunidad, autogestionándose su propio pastoreo y autogestionándose su propia administración financiera. Aquellos que dicen: yo entrego los diezmos a quien yo quiera. Lo único que logran es hacer caravana con sombrero ajeno, porque los diezmos son de Dios, no son suyos. Yo decido a quién se los doy. No. El texto dice: trae los diezmos al alfolí. Aquel niño no repartió su lonche como él quiso. Si lo hubiera hecho así, hubiera podido alimentar solo a uno solo, pues, o muy pocos, una mordida a cada quien, a pocas personas. Pero cuando lo consagró al Señor, ¿a cuántos alimentó su lonche de este pequeñito, hermanos? 5,000, o tal vez eran 20,000, no estamos seguros, pero más de 5,000 sí. Por lo menos 5,002, o por lo menos 5,003, porque dice las mujeres y los niños. Bueno, por lo menos 5,004 si eran 2 mujeres y 2 niños. Una gran multitud alimentó. Cuidado con pretender hacer caravana con sombrero ajeno. Lean conmigo Malaquías 3:10, conviene que lo leamos aquí. El texto no dice: reparte tus diezmos como quieras. Dice: traed los diezmos al alfolí. Ojo con eso, ojo con eso. No, es que yo mis diezmos se los doy a mi abuelita porque está muy necesitada. Usted debe ayudar a su abuelita, porque la Biblia dice que el que no ayuda a sus familiares es peor que un incrédulo. Pero los diezmos son de Dios, no los administro yo. Seamos parte de la organización eclesiástica con nuestro trabajo, con nuestra disposición y entrega. Respetemos el orden establecido por Dios y seamos parte del milagro. Hermanos míos, esta es la enseñanza ahora. El Señor organiza su iglesia para hacer milagros en medio de la crisis. Y una última enseñanza: el Señor hace milagros a pesar de los promotores de la crisis. Oiga, hubo crisis. Si hay crisis, hay promotores de la crisis. El Señor hace milagros a pesar de los promotores de la crisis. Vamos a hacer un recorrido por las enseñanzas que nos ha dado el Señor. El Señor sabe de nuestras crisis. Los llamó aparte porque sabía que ni siquiera habían comido. El Señor usa su iglesia para realizar milagros en medio de la crisis. Dadles vosotros de comer. El Señor nos desafía a una entrega verdadera en medio de la crisis. Traédmelos acá. El Señor recibe nuestra entrega de amor en medio de la crisis. Busquen, vean qué hay y tráiganlo. El Señor organiza su iglesia para hacer milagros en medio de la crisis. Pónganlos así, en orden, que se recuesten en el pasto y luego repártanle. Y finalmente, el Señor hace milagros a pesar de los promotores de la crisis. ¿Pueden leer conmigo Juan 6:12 ahora, por favor? ¿Qué dice? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Se dice que en aquella época todas las personas cuando viajaban traían una especie de bolsa que era como, parecía una canasta por el material que estaba hecho, así como de mimbre o como de esa fibra de vegetal, y se usaban, y que probablemente las 12 cestas que se llenaron eran de los apóstoles. Cada uno tenía una porque en los viajes así se usaban. Antes del milagro estaban vacías, ahora estaban llenas. Es probable que ya haya sido así. De cualquier manera, tenemos que reconocer que en aquel lugar y en aquel gran milagro estuvieron presentes diferentes tipos de personas. A ver con cuál nos identificamos nosotros. Los que solo tenían hambre. O sea, ¿qué tenían? Solo hambre. Los que estaban preocupados, Señor, despáchalos, Señor, porque la gente tenía. Felipe no manifestó hambre, manifestó preocupación, ¿se acuerdan? Y probablemente los demás apóstoles también. En tercer lugar, los que no podían creer que la crisis pudiera ser resuelta. Señor, es imposible, ni con 200 denarios, ni con el salario de un obrero en todo un año podemos resolver esto. Y además no hay un supermercado cerca, si hubiera aquí cerca, qué sé yo, una mega comercial. Un Sam's, para que esté más económico. Y que alguien tuviera credencial, cosas de esas. Los que no podían creer que la crisis pudiera ser superada. Estaban también presentes los que buscaron cómo solucionarla. ¿Sabe dónde hay? ¿Quién trae algo? ¿Hay algún lonche? ¿Alguien trajo comida? Los que creyeron y obedecieron. Tráemelos acá. Aquí están, Señor. A ver qué pasa. En el milagro estuvo presente uno que entregó todo lo que tenía. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo menos hubo uno que entregó todo lo que tenía. Y también estuvieron presentes los que comieron hasta hartarse sin haber hecho nada, sin haber entregado nada, incluso sin haber creído. ¿Cree usted que ahí había personas que no creían que pudiera solucionarse el problema? Sí, ¿y comieron? ¿O a eso no les dieron? ¿Tú creíste? No, yo no creía, entonces no comes. Así fue. Fórmense aquí los que no creyeron. Y fórmense acá los... Así fue. ¿Comieron todos? Se hartaron todos. Esto nos recuerda que en las iglesias hay gente de toda. No se ofendan. Pero algunos quieren tener capacitación y palabras de aliento cada domingo y entre semana. Quieren tener ministro religioso para sus bodas, para sus 15 años y sus sepelios. Quieren tener capellán para sus enfermos y terapeuta para sus crisis emocionales. Quieren ser parte de un club donde puedan encontrar amigos, apoyo y candidatos a esposo para sus hijos y sus hijas. Quieren libros y alimento en las fiestas, pero quieren todo eso sin estar dispuestos a aportar absolutamente nada. Quienes actúan así pueden recibir la palabra del Señor que dijo en alguna ocasión, dijo estas palabras: ya tienen su recompensa, porque les tengo noticias. Eso hay en esta iglesia y en cualquier iglesia cristiana verdadera. Hay palabra para tu corazón, hay aliento, hay esperanza, hay educación, hay cultura, hay hasta chistes, porque a veces los pastores decimos cosas graciosas. Hay historias, hay cultura. Si tú vienes a una iglesia, recibirás riqueza espiritual. Y si vas entre semana, recibirás riqueza espiritual. Y si quieres que vayamos al sepelio de tus seres queridos, ¿qué crees? Iremos. Y predicaremos la palabra y no preguntaremos si diezmas o no diezmas. No, iremos a predicar la palabra. Llevaremos folletos, llevaremos materiales que regalaremos a las personas y compartiremos la palabra y procuraremos traer aliento. Y si te invitamos a una fiesta, ¿qué crees? Podrás comer también. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir esa frase? Tienen eso y ni una cosa más. Eso es lo que buscabas, eso tienes y ni una cosa más. Es decir, que ya tienen lo que buscaban, porque en la iglesia se comparte, en la iglesia se da, se enriquece a quienes vienen, sin cuestionar si cooperaron o no. Pero algunos podemos aspirar a tener lo que podríamos llamar un plus. Algunos podemos aspirar a un plus. ¿Qué sería el plus? Podemos ser parte activa del milagro, entregando lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos, para no ser solo consumidores, sino productores para la gloria del Señor. Si me diera a escoger el Señor, ¿quién quiere ser? De los que están ahí en el milagro, ¿quién quiere ser? Yo escogería a alguno de los apóstoles, sin duda. Yo escogería ser alguno de los preocupados, Señor, la gente, y alguno de los que recogió las 12 cestas llenas, que convencieron, ¿verdad? Quiero una canasta llena de pan y de peces. Pero si no pudiera ser uno de los apóstoles, mínimo me gustaría ser el niño.
Esto es todo lo que tengo, Señor. Esto es todo lo que tengo, Señor. Tengo bastante poco aquí. Tengo más papelitos y recados y 1 kilo de papas y no sé qué, que billetes. Pero si esto sirve, Señor, quiero ser el niño que entrega todo lo que tiene. Pero no me gustaría ser de los que se hartan solamente sin ser parte del milagro. Por eso digo, hay quienes tienen lo que buscan solamente, pero hay quienes podemos obtener un plus porque consagramos al Señor lo que le pertenece. Tengo una última enseñanza para concluir, hermanos. El Señor quiere hacer un milagro en la crisis de hoy. No debemos olvidar esto. Las crisis son oportunidades para crecer, para creer, para experimentar los milagros del Señor. En China, los ideogramas que se usan, ya ve que no son palabras, son ideogramas, son dibujos, obras de arte. Los ideogramas que se usan para traducir la palabra crisis son 2. Uno de ellos por sí solo significa peligro, otro de ellos por sí solo significa oportunidad. Los ponen juntos y significa crisis. Es que eso es una crisis. Un desafío a creer, a crecer, a ser mejores. Las crisis agigantan la esperanza y agigantan la intervención del Señor en nuestra vida. Las crisis nos presentan una gran oportunidad para dar, para consagrar, para obedecer, para organizarnos, para aceptar desafíos y para experimentar milagros. Apliquemos esto a Oreb. Hermanos míos, necesitamos impactar con el Evangelio a 25 millones de habitantes de esta ciudad. Hermanos de Oreb, necesitamos impactar con el Evangelio a todas las etnias de nuestro país. Hermanos de Oreb, necesitamos capacitar a nuestros niños, jóvenes y adultos para que sean discípulos. Hermanos de Oreb, necesitamos sostener a nuestros siervos, pastores, sembradores de iglesias y misioneros. Hermanos de Oreb, necesitamos mantener nuestro trabajo de acción social. Y me refiero con eso, las cosas que hacemos para solucionar necesidades físicas de la gente, como los trabajos que tenemos alimentando niños en la loba, como los trabajos que tenemos llevando ropa y cobijas y también alimento a ancianos en lugares donde están recluidos, algunos de ellos que no tienen familiares que los atiendan. Lo hacemos como iglesia, amigos que nos visitan, eso hacemos como iglesia. Ayudamos mucho a personas, predicamos el Evangelio en grupos étnicos, con los totonacos, con los mazatecos, con los náhuatl, en 2 diferentes lugares donde hay náhuatl. Necesitamos sostener a nuestros siervos, pastores, sembradores de iglesias y misioneros. Necesitamos mantener nuestro trabajo de acción social y necesitamos unas nuevas instalaciones que sean nuestra base para realizar todo lo anterior con mayor eficiencia. No he terminado mi sermón. Quiero que tengamos al frente un video, sí lo tenemos, ¿verdad? Que de alguna manera concluye esta enseñanza. Adelante. Nuestro sueño. Para hacer realidad un sueño debemos despertar. Dormidos no podríamos lograrlo. Tenemos años orando por un sueño, pero es probable que algunos aún seguimos dormidos. Despertar significa 3 cosas: comprender el porqué, vislumbrar el cómo y saber qué tan lejos estamos de lograrlo. ¿Por qué necesitamos unas instalaciones más grandes? Porque en nuestras actuales instalaciones no podemos tener reuniones donde todos los que formamos Oreb podamos reunirnos. Cabríamos aproximadamente un 10%. Porque el lugar que rentamos solo lo podemos usar 7 horas, domingos 7 a.m. a 2:30 p.m. Porque cada domingo que nos reunimos en este lugar gastamos un total de 35,750 pesos. Eso significa 143,000 al mes, que hacen 1,716,000 al año. En total, hemos gastado 12,745,000 pesos desde que estamos reuniéndonos aquí. Si lo queremos usar otro día, además, tenemos que pagar. Porque necesitamos un lugar permanente donde podamos desarrollar diferentes actividades, diversas estrategias de capacitación, instrucción bíblica, capacitación ministerial, desarrollo de habilidades, etc. Actividades deportivas y culturales, esparcimiento y compañerismo. Necesitamos un espacio adecuado para nuestro departamento de cuna y de nuestra iglesia infantil. Necesitamos un lugar donde nuestra gente pueda realizar sus fiestas cristianas de acción de gracias, bodas, 15 años, aniversarios, etc. Sobre todo, necesitamos un lugar agradable a donde poder invitar a nuestros familiares, vecinos, amigos y compañeros
para que confirmen la palabra que nosotros les hemos predicado. Porque en nuestro campo inmediato de misión, la Ciudad de México, hay 25 millones de personas que no conocen al Salvador y nosotros debemos compartirles. Porque el contrato de renta del Gran Fórum está por terminar. Nos quedan 110 domingos y después de eso o hacemos otro contrato o tenemos que buscar un nuevo lugar donde reunirnos. ¿Cómo podemos lograrlo? Dios diseñó un plan perfecto de mayordomía para su pueblo. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Él ya nos ha dado lo suficiente para nuestro sostenimiento y para el sostenimiento de su obra. Así lo prometió. Si cada uno de nosotros consagra a Dios lo que es de Dios, podemos sostener su obra como Él lo ha mandado. Si no lo hemos completado, es porque algunos, en lugar de entregar lo que pertenece a Dios, se lo han quedado. Se hace necesario, además de la fidelidad de los diezmos, consagrar ofrendas especiales para el proyecto. Dice la palabra: De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Éxodo 35:29. Es urgente que participemos todos. Ser solamente un observador que espera que otros resuelvan el problema es convertirnos en contrapeso, en lugar de ser impulso. Peor aún, resulta que algunos, además de no cooperar, abran su boca y opinen en contra del proyecto. Ciertamente somos una iglesia muy bendecida. Hemos crecido y eso significa que también crecemos en las posibilidades económicas, pero también crecemos en gastos para sostener la obra que se nos ha encargado. Dios sostiene por medio de Oreb a 18 pastores misioneros en el país y en el extranjero, con un gasto mensual de 196,547 pesos. 17 empleados en ministerios de oficina, contabilidad, servicios, con un gasto mensual de 174,674.90. En ambos casos, más los costos de seguridad social, que significa cumplir nuestras obligaciones en materia laboral. Oreb ha invertido en la compra de terrenos, renta de edificios, mantenimiento de vehículos para el trabajo misionero, 2,634,528.75 en este último año. Definitivamente, somos parte de un gran proyecto y depende de nuestra participación que lo podamos lograr. Necesitamos más de 65 millones de pesos para poder aspirar a la compra de un terreno o un edificio para lograr nuestras nuevas instalaciones. ¿Cuánto nos falta para lograrlo? Como ya dijimos, nos quedan 110 domingos en el Gran Fórum. Contamos con aproximadamente el 12% de lo que necesitamos inicialmente para tener un terreno o un edificio donde podamos acondicionar las nuevas instalaciones. Contamos con un 60% de diezmeros en Oreb. Eso significa que un 40% de los que reciben palabra, de los que tienen la posibilidad de cuidado pastoral, reciben materiales, posibilidad de reunirse en la sede y en el Gran Fórum, compañerismo y todos los beneficios espirituales que Dios provee en Oreb, no están dando a Dios lo que a Dios le pertenece. Contamos con un 65% de hermanos que hicieron una promesa y la cumplieron de forma parcial o total. Eso significa que un 35% no la cumplieron o no la han cumplido. También significa que aproximadamente 100 hermanos o familias que realizaron alguna aportación especial en 2014, durante 2015 no lo han vuelto a hacer. Es decir, su compromiso abarcó solo el primer año del proyecto. Durante 2015, el promedio semanal de ofrendas pro instalaciones ha disminuido sensiblemente. No obstante los esfuerzos de promoción, el número de nuevas promesas ha sido mínimo. Nos queda un largo trecho que caminar en el aprendizaje de la mayordomía bíblica. Muchos no diezman porque no saben que eso es lo que manda el Señor. Muchos no diezman aunque saben que eso es lo que enseña la Biblia. Muchos cometen el error de usar sus diezmos a discreción, es decir, los entregan en otro lugar o a otras personas, olvidando que la palabra dice, traed los diezmos al alfolí. Muchos tienen una actitud permanente de recibir, quieren todo gratis, libros, materiales de estudio del instituto, inscripciones a las actividades, desayunos, comidas, retiros, etc. Contamos con un hermoso y numeroso grupo de discípulos comprometidos al que deben unirse muchos más. Somos una iglesia que comparte. Un ejemplo de ello es nuestra entrega en el Congreso Crece y nuestra liberalidad
al dar y compartir con hermanos de otros lugares, como hemos hecho recientemente. El trecho que nos falta recorrer de aquí a las nuevas instalaciones, en realidad es un trecho que debemos recorrer en lo profundo de nuestro corazón. Tiene que ver con fe, que le creamos a Dios. Tiene que ver con adoración, que reconozcamos que Él es el dueño. Tiene que ver con amor, que nos entreguemos a Él y a su obra de verdad. Antes de terminar este año, debemos realizar un impulso significativo para alcanzar nuestro sueño. Despertemos, creamos, adoremos y manifestemos nuestro amor por el Señor y por su obra. Comprometámonos a ser fieles en la mayordomía bíblica. Demos un salto de fe para entregar una ofrenda extraordinaria. Compartamos con otros la visión, aportemos ánimo y entusiasmo en pos del sueño que Dios nos ha dado. Es un ministerio en donde todos los que formamos parte de la iglesia debemos trabajar. La palabra de Dios dice: porque no ofreceré a mi Dios adoración que no me cueste nada. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Compartamos y vivamos nuestro sueño. Es tiempo de despertar para realizarlo. Es un hecho, hermanos, que nunca habíamos sido tan claros, los líderes de esta iglesia, en informarles de datos, incluso números con respecto a asuntos económicos. La razón por la que no habíamos hecho nunca una explicación tan específica es por seguridad, porque en este mundo y en este país eso es peligroso. Pero nos pareció que ahora era necesario hacerlo así y decirles: nos quedan 110 domingos en el Gran Foro. Sí, porque hicimos un contrato, ellos han cambiado su directiva. La persona con la que hicimos el contrato hasta esta fecha, que serán 110 domingos más, ya no es líder del sindicato, ahora es una nueva persona y están a punto de cambiar a otra nueva persona y no sabemos cómo va a ser la cosa, si tenemos la posibilidad de hacer contrato, negocio con ellos o no. Pero eso no tiene nada que ver, Dios es todopoderoso, eso más bien tiene que ver con motivar nosotros a hacer lo que nos corresponde. Amigos que nos visitan, invitados o hermanos en Cristo de otras comunidades, no se adjudiquen este mensaje en todas sus partes. Usted, amigo que nos visita, a usted lo invitaron para conocer el Evangelio de Jesucristo. Usted disfrute de eso. Nosotros le queremos predicar a usted el Evangelio de Jesucristo. Y le voy a decir una cosa: si le queremos predicar, cueste lo que cueste. Los cristianos gastamos lo que sea necesario con tal de anunciar el Evangelio a personas como usted. La Iglesia de Jesucristo en lo que más gasta, en lo que más invierte, es en anunciar el Evangelio. Así que usted, amigo que nos visita, nosotros queremos anunciar el Evangelio a usted, cueste lo que cueste. Pero este mensaje es para los que somos parte de la iglesia, a los que el Señor nos desafía, y como en aquella ocasión a Felipe nos dice, y como a los apóstoles nos dice: dadles vosotros, traedlos acá, organícenlos, recuéstense y vean el milagro, participen conmigo del milagro. Noté una cosa durante el Crece y ahora mismo lo he notado. Nos visitaron un grupo de hermanos del país de Cuba y como iglesia todos nosotros nos hemos volcado en compartir con ellos. Amén, doy gracias a Dios por eso, me siento muy feliz de eso. Pero no se ofendan, déjenme decirles algo. Antes del Crece, los hermanos pastores de Cuba ya existían. Estoy seguro que si el próximo año es probable que vaya a Haití a visitar a nuestro hermano, la única congregación que no conocemos físicamente. Sostenemos a un pastor en Haití, el hermano Pierre Lavín, y él quiere que vaya yo por allá. Si voy por allá a visitarle, a animarme yo y a llevarle ánimo a él, y logro convencer a algunos hermanos de por allá, haitianos, de que vengan al próximo Crece, estoy seguro que como iglesia nos volcaremos una vez más en compartir con ellos bendición, porque están en situaciones de necesidad extrema en aquel país, especialmente los cristianos. Estoy seguro que será así. Pero les tengo noticias: los hermanos necesitados en Haití ya existen desde ahorita. Y les tengo noticias: los hermanos en Oriente, nuestros misioneros en Oriente, ya existen desde ahorita. Así que percibo que como iglesia, cuando vemos la necesidad, participamos. Señor, están hambrientos, despáchalos, dadles vosotros de comer, y se organizan y descubren que hay algo y se hace el milagro. Pues, hermanos míos,
La necesidad ya existe. Los 25 millones de habitantes de esa ciudad ya existen. Los grupos étnicos en nuestro país ya existen. Hay congregaciones creciendo mucho, engordando numéricamente su lugar. Nosotros podemos sentir la satisfacción de que crecemos también en obra misionera. Si canceláramos nuestra obra misionera, si dejáramos de sostener esos pastores que dice ahí, entre los cuales estoy incluido yo, tendríamos más pronto para nuestras nuevas instalaciones. Si dejáramos de sostener los misioneros en los grupos étnicos. Hay congregaciones que hacen eso, no tienen obra misionera, no mandan a nadie a ningún lado, no aportan un centavo para anunciar el evangelio a los de los grupos étnicos de nuestro país, ni a personas de otro país. No gastan nada, todo para ellos, para ellos, para ellos. Nosotros somos una congregación diferente, hemos decidido no cancelar nuestra obra misionera, no cancelar nuestras acciones de servicio. No debemos cancelar los gastos que tenemos alimentando niños en la loba, ni debemos cancelar juntando dinero, recursos para comprar cobijas para las personas necesitadas. Lo seguiremos haciendo, porque el Señor tiene peces y panes en nuestra alacena para todo lo que haga falta. Pero este mensaje de hoy, y este video en particular, tiene como intención ayudarnos a usted y a mí percibir claramente el milagro que Dios quiere hacer con nosotros, y en el cual nos da el precioso honor, maravilloso privilegio de participar. Podemos hartarnos sin creer, sin dar, sin hacer nada. Podemos tener esa recompensa si es lo único que buscamos, pero podemos obtener algo más, ser de los que participamos, como dice Marcos Vidal en su canto que está basado en este milagro, de los que participamos en el milagro, de los que lo disfrutan porque fueron parte activa del milagro. En esta ocasión me pidieron la Comisión de Finanzas que yo fuera más claro que nunca con respecto al proyecto de las instalaciones, y me parece que la Biblia, independientemente del proyecto que tenemos, nos desafía a ser parte de los milagros que el Señor quiere realizar en este mundo. Iglesia de Cristo, Iglesia Bautista Oreb, escuchemos la voz de Dios que nos dice: denles ustedes, es asunto de ustedes. Cuando platico con mis hermanos misioneros, pastores misioneros en otros lugares de nuestra república o fuera del país, siento una gran carga por ellos. Quisiera que fuéramos usted y yo más, y que tuviéramos más y más posibilidades para solucionar todas esas cosas, que se les compuso el carro al hermano Pablo, que el hermano Oscar, su casa es demasiado pequeña y crece la congregación. ¿Cómo hacemos para tener recursos para eso? Solo hay una manera: predicar más el evangelio, ser más, porque siendo más tenemos más. Pero se nos atora, ¿dónde nos metemos todos los demás? Nuevas instalaciones. Todo va junto. Por eso este milagro es perfecto para aplicarlo a nosotros. La necesidad, la crisis, la gente, las pocas provisiones que existen, el poderoso Señor que tiene autoridad para hacer lo que quiera, nosotros recibiendo la orden, organización, es igualito, se parece a nosotros. Por eso les invito, identifiquemos nuestro reto y nuestro sueño y nuestro proyecto como iglesia desde esta perspectiva. Dios quiere hacer un milagro y quiere que seamos parte. Señor Santo, gracias por tu amor. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros cada día, porque siempre nos das lo que necesitamos. Tú no estás en deuda con nosotros de nada, Señor. Nos has dado todo lo que necesitamos. Pero nosotros sí estamos en deuda contigo, Dios, de agradecerte, de darte honra, honor, tal como lo manda tu palabra. Pues bendícenos para que así sea, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Hermanos míos, me tengo que ir rápido. No voy a estar al final del culto, pero quiero anunciarles entonces, los hermanos de la Comisión de Finanzas mandaron fabricar estas alcancías. Déjenme ver cómo se abren. Creo que así, ¿será? Así. La idea es, ¿solo estas tenemos para este culto? Sí, esto va a ser como alfolí. Son alfolíes estos, se van a pasar ahorita. Pues van a ver las alcancías también. Ya. Este es un símbolo
¿Tendrán la próxima semana o dentro de unos días unas alcancías similares a estas, más pequeñas, para que todos nos llevemos una? Y significan tabiques, ¿sí se capta que son tabiques? Para construir unas nuevas instalaciones. Ahora mismo se pondrán estas allá afuera o algo así, hermano, estas, ¿no? ¿Se usarán ahora? ¿Solo son símbolos estas ahora? Ah, muy bien. Bueno, la idea es que son símbolos de tabiques que construyen un edificio. Por ahí está usted, por ahí estoy yo, por ahí estamos cada uno de nosotros, nuestra oración, nuestras manos, que nos hacen construir el sueño, el milagro del Señor. Pero insisto, la Comisión de Finanzas traerán unas alcancías para que llevemos a nuestra casa, si queremos, y aportemos ahí lo que nosotros entendemos que Dios quiere que aportemos para ser parte del milagro. Tómelo en cuenta. No sé si tenemos papeletas, sí, hermano, ¿verdad? Tenemos papeletas, las repartiremos a la salida ahora mismo. A la salida son unas papeletas que ponemos nuestro nombre y ponemos nuestra decisión. Yo, además de mis diezmos, que seré fiel a partir de ahora, si no hemos sido fieles antes, me comprometo para dar esto antes de que acabe el año, para que el milagro sea hecho. Quiero poner, ¿cuántos peces tiene usted? 2. ¿Cuántos panecillos? Porque eran panecillos. 3. ¿Quién le dijo que debían ser muchos? ¿Son de acuerdo a cada quien? A usted Dios le ha dado muchísimo y tiene bodegas de pan. Pues tráigase una canasta entera entonces. Usted tiene una red llena de peces, tráigase la red. Pero usted tiene unos cuantos. Señor, qué injusto. No, no es injusto. Él nos pide que cada quien, de lo que nos ha dado, consagremos una parte para su reino. Así es que no hay injusticia en el reino. La única injusticia es la que nosotros cometemos cuando no entendemos que lo que nos dio, no solo nos dio para que comiéramos, vistiéramos y habitáramos, también nos los dio para que lo honráramos. Y es ahí donde está el problema, cuando eso, que es lo más importante, honrarlo, no lo hacemos. Tomemos en cuenta entonces, y quédese con esta imagen clara. Se trata de tabiques que se ponen y se arman y se construye. El sueño que no es nuestro, es de Él. No es mío, es de Él. Y nos lo dio a todos nosotros para que el mundo sea alcanzado por el esfuerzo de su iglesia. Señor Santo, por favor, úsanos, Dios, úsanos. Nuestra pequeñez, nuestra, no sé si decir pobreza o riqueza, Señor, porque tú nos lo has dado, sea mucho, sea poco, tú nos lo has dado. Usa eso, Señor, eso que nos has dado, aunque nosotros lo sintamos poco, pequeño, porque alcanza solo para una comida, pero tú puedes multiplicarlo, Señor, y hacer milagros. Usa tu iglesia Oreb para establecer tu reino en la tierra. Úsanos, Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo, hablando a los de Corinto, les dice estas palabras: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ofrendemos, hermanos. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda.
conversar con el Maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Conversar con el Maestro hasta el alba. Oremos, hermanos, por los diezmos y las ofrendas. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque tú pones en nuestro corazón alabarte, bendecir tu nombre, adorarte a través de estos diezmos, de estas ofrendas, Señor. Te pido, Señor, que la palabra que hoy escuchamos sea sembrada en nuestro corazón y que fructifique, que nuestro compromiso sea grande delante de ti para que este sueño que tenemos pronto lo podamos lograr.